Vale. Como ya os ha dicho Elena, en la historia de los Nobeles de física o de química, las mujeres, así como conjunto, solo han ganado 2 Nobeles de física y 4 de química, o sea, 6. Pero solo 5 mujeres han ganado un Nobel de física y de química, porque Marie Curie ganó uno de química y uno de física. Para que digáis luego, para que diga gente luego que las mujeres no pueden ganar Nobeles. Marie Curie ganó 2. 2 de los 6 que han existido. Es que me da un poco de vergüenza incluso. Pero bueno, la gente normalmente cuando yo o otras personas nos quejamos de que no ha habido premios Nobel para mujeres, dicen, joder, es que durante muchos años no había mujeres que hicieran ciencia. Es que se da con las gafas. Espera. Bueno, no había mujeres que hicieran ciencia y las que había pues no hacían descubrimientos relevantes o no eran lo suficientemente guays para darles un Nobel o bueno, que eran mujeres y estaban ahí y bueno, cosas, movidas, no ganaban Nobeles por su culpa. Más o menos es lo que se dice, ¿no? Pero bueno, entonces... Yo que sé que esto no es así, pero lo sé como dentro de mí, esto no funciona, ¿no? No puedes saber las cosas dentro de ti, hay que poner datos y explicar las cosas bien y hacer la ciencia y todas esas cosas. Entonces yo dije, vale, pues voy a buscar muchos datos que apoyen mi hipótesis y mi creencia de que las mujeres en realidad sí que se merecen más Nobeles de los que se llevan. Y luego descubrí un paper que decía que en realidad todo esto da igual, que la gente, sobre todo los hombres en la ciencia, no se creen los datos sobre las razones por las que no hay tantas mujeres en la ciencia. Entonces dije, los datos no sirven para que la gente se crea cosas, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, pues yo pensé, pues puedo contar sus historias y convencer a la gente de una manera como un poco más política o emocional que con datos, que están guays, pero en el fondo no sirven para convencer a la gente. Entonces yo he venido aquí a contaros historias de señoras que no ganaron premios Nobel, que podrían ser todas las mujeres de la historia de la humanidad, excepto 5, pero no. Yo he venido a contaros unas concretas que me gustan a mí. La primera de ellas es Lise Meitner. Lise Meitner, una de las madres de la física nuclear, era una señora austríaca y judía que estudiaba física nuclear en Austria hasta que llegó Hitler al poder y entonces se tuvo que ir. Y su colaborador, que era un tío bastante guay, le dio un anillo súper caro para que en caso de que al huir de Austria tuviera que, ¿cómo se dice esto? Sobornar a los guardias fronterizos, pudiera hacerlo de tranquis y exiliarse a otro sitio donde no la fueran a matar por ser judía. Y al final no lo tuvo que usar y fue como una joya muy importante en su vida y luego se la dio a su sobrino y todo esto. Súper importante porque realmente ella quería mucho a su colaborador que se llevó el Nobel en vez de ella. Pero se querían igual, no pasa nada. Cuando Lise Meitner ya estaba exiliada, aún así seguía investigando y Otto Hahn, su compañero de investigación, también seguía investigando todavía en Austria. Se carteaban y tal y se explicaban cosas que no entendían y la cosa más importante que hacían era la siguiente. Otto Hahn en su laboratorio de Austria se dedicaba a coger átomos de elementos y bombardearlos con otros átomos de elementos para ver si se pegaban y conseguía hacer átomos más grandes y ver qué pasaba, ¿no? En realidad esto es una ciencia como muy intuitiva de entender. Tú tienes una cosa, le tiras más cosas para ver si se pegan y se hacen más grandes. Y un día lo que ocurrió es que Otto Hahn estaba bombardeando átomos de uranio con otros átomos más pequeños y en vez de hacerse más grandes, consiguió 2 más pequeños. Y Otto Hahn no lo entendía, claro, porque en aquel momento que el átomo se dividiera era inconcebible. Entonces, claro, tú dices, yo tenía que tener aquí una cosa más grande y tengo 2 más pequeñas, no sé muy bien qué ha pasado. Entonces le escribió una carta a Lise Meitner, en plan de, tía, no entiendo nada, ¿qué es esto? Socorro, que yo estoy aquí haciendo la ciencia y no entiendo muy bien lo que ha ocurrido. Y Lise Meitner dijo, no te rayes, no pasa nada, yo lo entiendo, te lo explico. Le escribió ahí una carta con muchas mates explicándole lo que había pasado, no solo con palabras, en plan, el átomo se ha dividido, sino también con las matemáticas, que le explicaba lo que había ocurrido realmente, guay y tal. Y esto fue una cosa súper importante porque hasta ese momento no se sabía que los átomos se pudieran dividir, además de hacerse más grandes. Y el Nobel se lo llevó Otto Hahn. Sorpresa.
Una cosa que ocurre es que el premio Nobel se lo pueden llevar 3 personas. En plan, os damos el premio Nobel por haber descubierto esta cosa a estas 3 personas que habéis tenido un papel fundamental en este descubrimiento. Bueno, pues este premio Nobel se lo llevó una persona, una unidad de humano. Bueno. Otra señora que mola bastante también se llama Cheng Xiong-Wu, o Madame Wu, o la Marie Curie china. A la gente le gusta hacer estas cosas, yo no lo entiendo. Puede ser Madame Wu, y Marie Curie no es la Madame Wu china, pero, o sea, la Madame Wu francesa, polaca. Eso, sí. Eso. Bueno, Cheng Xiong-Wu estudió muchísimo, que era una cosa que no era súper común para las mujeres en aquella época. Tuvo una educación tuvo una muy buena educación porque su padre quería que ella estudiara, incluso como no se aceptaba a mujeres en los colegios, pues montó un colegio para que ella estudiara. Hizo la carrera en una universidad muy importante y luego para hacer el doctorado se fue de China y sus padres fueron a despedirla al barco y tal, y luego ella nunca les volvió a ver porque durante todo el tiempo que sus padres estuvieron vivos no pudo volver a China, en parte por la Segunda Guerra Mundial, luego porque hubo guerras y cosas en China y no pudo volver. Luego ya sí que volvió y tal, pero no vio a sus padres. Y lo que hacía Cheng Xiong-Wu era también física nuclear, que os voy a explicar ahora, ¿vale? Esto sería más fácil si lo vierais, pero no pasa nada, yo os lo explico. Tú tienes un átomo, ¿vale? Y el núcleo de este átomo está hecho de protones y neutrones, que son partículas neutras y partículas positivas. A veces ocurre que un neutrón, que es una partícula neutra, le da así un algo y se convierte en un protón y un electrón, que son una partícula positiva y una partícula negativa. Entonces tiene sentido, ¿no? Una cosa neutra, una cosa positiva y una cosa negativa, tiene sentido. Vale. Entonces, como está en un átomo, el electrón que estaba ahí, que es pequeñico, sale despedido, ¿no? O sea, tú tienes un átomo, un neutrón se convierte en un protón y un electrón, el protón se queda en el átomo y el electrón sale ahí despedidísimo. Entonces, una cosa que ocurre en la física nuclear de las cosas pequeñicas es que están ahí como girando, ¿no? Tienen una cosa que se llama spin, que en realidad más o menos lo que quiere decir, si no vas a hacer matemáticas con ello, es que giran. Entonces tú tienes tu núcleo girando, el electrón sale despedido y el electrón sale girando también, claro. Entonces podría salir girando en un sentido o en el otro sentido. Esto es una cosa que normalmente se representa con una flecha para arriba si está girando así y una flecha para abajo si está girando así. Entonces el electrón podría salir girando como para abajo o para arriba. Técnicamente esto tendría que dar igual, ¿no? Hay una ley física que se llama la ley de paridad que nos dice que tendría que dar igual para dónde sale el electrón. Y si algo da igual, y puede ser de 2 maneras, tendría que ser más o menos la mitad de una manera y la mitad de otra manera, ¿no? Entonces la mitad de los electrones tendría que salir girando para un lado y la mitad de los electrones tendría que salir girando para el otro. Mi padre, que es físico, me está mirando con cara de preocupación. Lo estoy explicando bien, ¿no? Guay. Bueno, entonces la mitad de los electrones tendrían que salir girando para un lado y la mitad para el otro. Pero esto no sabíamos muy bien si era así o no era así o qué pasaba. Entonces Cheng Xiong-Wu se inventó un experimento para comprobar si esto era así o no. Porque era como una ley física muy asentada, pero no estaban seguros del todo. Entonces ella y sus compañeros construyeron este asunto, hicieron el experimento y tal. El experimento consistía en tener muchos átomos girando todos alineados y ver para qué lado salían los electrones. Se suponía que tendrían que salir la mitad para un lado y la mitad para el otro lado, y salían todos para el mismo. Es decir, una ley física súper asentada realmente no era como pensábamos. Entonces este descubrimiento era sin duda merecedor de un Nobel, y se lo llevó. Los Nobeles, como os acordaréis, tienen 3 huecos, para meter a 3 personas que reciban el Nobel. Y Cheng Xiong-Wu había hecho este descubrimiento con 2 compañeros. Entonces es perfecto, ¿no? 3 personas. 3 personas que pueden ganar el Nobel. ¡Ah! Sus 2 compañeros ganaron el Nobel y ella no. Vale. Esta otra señora también era austríaca y judía. Y es muy relatable, que decimos los jóvenes. Es muy fácil identificarse con ella porque trabajó gratis toda su vida. Ella a veces iba a sitios y decía, sé hacer la ciencia, pagadme a cambio de que yo os haga la ciencia.
y le decían, buah, si solo fueras mujer o solo fueras judía, a lo mejor sí, pero es que eres las dos. Esto es real, ¿eh? Esto le ocurrió, en plan, eres mujer y judía, entonces no te podemos pagar. Si solo fueras una, a lo mejor sí, pero vaya. Pero ella, aún así, aunque tuviera que trabajar gratis, pues más o menos iba... O sea, su familia tenía un poco de dinero, entonces, pues, como su trabajo era su pasión, pues lo hacía igualmente y todos estos asuntos, ¿no? Y se mudó a México, recomendada por Einstein, y ahí ya sí que le pagaron un poquillo, porque si Einstein dice, paga a esta tía, por favor, pues lo hicieron un poco y tal. Luego se mudó a Estados Unidos, siguió siendo pobre como una rata, pero seguía haciendo la ciencia y tal, y se inventó una cosa súper importante. Lo que ella inventó fue como papel fotográfico, pero en vez de para fotografiar las cosas que vemos, para fotografiar reacciones entre partículas, ¿no? O sea, un papel fotográfico es como una especie de... O sea, como una placa que tiene encima un líquido con unas partículas en suspensión, y cuando la luz o algo pasa sobre esas partículas cambian y entonces se ve, ¿no? Eso es lo que ocurre en la película fotográfica normal y también en esta que se llaman emulsiones nucleares. Entonces, lo que hacía ella era poner esta placa y esperar a que pasara un rayo cósmico, que es una cosa que viene del espacio que lleva partículas. Entonces, lo que veía ella era como una línea donde, que no se ve, qué bien, una línea por donde pasaba la partícula, y donde colisionaba con algo se veía como la explosión para dónde iban las otras partículas. Esta tecnología tan útil la usó luego un señor para descubrir el pión, que es una partícula que la descubrió alguien y hasta ese momento pues no se sabía que existía, entonces fue súper importante, ¿no? Entonces este señor se llevó un Nobel, y normalmente cuando tú descubres algo con la tecnología, utilizando la tecnología que se ha inventado otra persona, las personas comparten el Nobel. ¡Ajá! No se llevó el Nobel, sorpresa. Y además, esta señora, o sea, el Nobel no es solo un asunto de reconocimiento, ¿no? De que las científicas hacen un trabajo valioso y hay que reconocérselo. También ocurre que cuando ganas el Nobel te dan euros o la moneda de aquel momento. Y que entonces, claro, a Marieta no le dieron el Nobel y siguió siendo pobre. Y de tanto trabajar con cosas radiactivas y también de fumar, pero sobre todo de trabajar con cosas radiactivas, se empezó a quedar ciega, tuvo cáncer, y como estaba en Estados Unidos y ya sabemos cómo son las cosas allí, pues se tuvo que volver a Viena, a un hospital así regulinchis, porque era público, y bueno, o sea, se murió de ese cáncer, y cuando se murió, su persona de contacto era el conserje de su edificio. O sea, esta persona que había dedicado su vida a la ciencia a costa de su salud y de su dinero y de un poco todo, pues cuando se murió, su persona de contacto era el conserje de su edificio. Estas personas, estas mujeres, no ganaron Nobeles técnicamente, o sea, hicieron descubrimientos que se merecían un Nobel, pero no ganaron Nobeles antes de que hubiera mujeres en la ciencia. Pero ahí estaban ellas, ¿no? No eran estudiantes de tesis, que esto es una cosa que se dice a veces, que el descubrimiento lo hace un estudiante de tesis y el Nobel se lo dan a su maestro. Estas señoras eran señoras científicas, investigadoras, que si hubieran sido señores... Bueno, esto no hay que decirlo. Bueno, no pasa nada. Que no eran estudiantes de tesis, entonces que por poder se podrían haber llevado el Nobel. Y además tenían hueco en el Nobel, no era en plan de este descubrimiento lo hicieron 5 personas, entonces tuvimos que dejar a 2 fuera. Pero bueno, no pasa nada. Entonces ahora, como para resarcirnos un poco, os voy a contar también a otras señoras que no ganaron el Nobel ellas, pero tampoco lo ganó un señor. Entonces, por lo menos, pues mira. A mí me gusta por eso. No, y también porque descubrieron cosas muy chulas. Cecilia Payne... Venga, vamos a hacer una cosa, ¿vale? ¿Podéis levantar una mano y dejarla levantada un rato? Por favor. Vale, podéis, si sabéis quién descubrió la relatividad, podéis bajar el brazo. Si sabéis... ¿Esto funcionaba así? Vale, espera. No, vale, no bajéis el brazo. Subid el brazo otra vez. Se me ha olvidado ya esto, cómo se hacía. No bajéis el brazo si sabéis quién descubrió la relatividad. Correcto, guay. No bajéis el brazo si sabéis quién descubrió lo de que las cosas se atraen y la gravedad y todo eso. Vale. No bajéis el brazo si sabéis quién descubrió el elemento más abundante en el universo.
Bien. Bueno, es esta señora. Teníais ahí la pista. Bueno, no pasa nada. Yo os explico cómo lo descubrió, ¿vale? Esta tipa, Cecilia Payne, era una señora súper guay, ¿vale? Empezó a estudiar botánica y luego, así como en su tiempo libre, fue a una charla de Eddington, Arthur Eddington, el señor que ayudó a Einstein a probar la relatividad general, y se quedó tan impresionada con la charla que se fue a su casa de ella y escribió toda la charla de memoria y se la mandó a Eddington en plan, mira lo que he hecho, tu charla me ha emocionado tanto que me la sé de memoria. Y Eddington dijo, hostia, esta pava. Y entonces como que la tomó bajo su ala protectora y como que fue su mentor y tal. Y pues Cecilia Payne se pasó a estudiar física y astronomía y esas cosas. Y luego, cuando se acordó de que en Reino Unido, que es de donde era esta chavala, te dejan estudiar pero no te dan el título, dijo, ostras, no tengo futuro profesional en esta cosa que me gusta tanto. Entonces pues recogió sus bártulos y se cruzó el Atlántico y se fue a Estados Unidos porque quería tener un futuro profesional. Esto quizás también es bastante... es posible sentirse identificado con ella si se dedica uno a la ciencia, que hay que mudarse todo el rato y todo eso. Entonces, bueno, esta mujer, cuando ya estaba asentada en Estados Unidos y investigaba cosas, hacía una cosa que se llama espectroscopía. ¿Vale? ¿En qué consiste la espectroscopía? Esto es más difícil si no veis cosas, pero no pasa nada. Yo os lo voy a explicar. Cuando tú tienes un gas frío y pasas luz a través de ella y luego esa luz la difractas para que haga lo del arco iris, eso tan bonito, al pasar por el gas, esa luz, o sea, como que ese gas se queda a algunas frecuencias de esa luz y luego cuando tú ves el arco iris, ahí faltan como cachos de color. Y si tú ese mismo gas lo calientas, ese gas emite luz y justo la luz que emite es la misma que el gas frío se había tragado originalmente. Entonces, esto está chulo porque depende de qué gas sea, las frecuencias esas son unas u otras. Entonces, si tú ves luz que ha pasado a través de un gas y le faltan unos colores, dices, ajá, esto era hidrógeno o helio o esas cosas. Eso es la espectroscopía, ¿vale? Y esto es lo que hacía Cecilia Payne junto con otras muchas mujeres y era bastante guay para ver de qué estaban hechas las cosas en el espacio. Lo que se creía hasta aquel momento era que las estrellas eran de colores distintos porque estaban hechas de cosas distintas. Pero lo que descubrió esta chica haciendo esto fue que el espectro de esas estrellas era todo el rato igual. Por lo tanto, estaban todas hechas de lo mismo. Y los colores no eran por la composición de las estrellas, sino por... Gracias por validarme, Natalia. sino por la temperatura. Entonces, esto es muy importante, darse cuenta de que todas las estrellas están hechas de lo mismo. Vale, sí. Todas las estrellas están hechas de lo mismo, que es hidrógeno, y por lo tanto, todo el universo está súper lleno de hidrógeno, porque lo que más hay en el universo son estrellas. Entonces, si todas las estrellas están hechas de hidrógeno, pues hay mazo de hidrógeno. Entonces, luego hizo las cuentas y todo este rollo y descubrió que el 90% de las movidas en el universo están hechas de hidrógeno. ¿Qué pasó con esta chica? Esta chica, esto era para su tesis, ¿no? Entonces, pues estaba escribiendo la tesis y su director de tesis, Harlow Shapley, un gilipollas, le dijo, esto no es tan importante, tronca, no lo pongas en la tesis, si total... no es importante, contradice la creencia popular científica que hay ya, ¿qué más da? Entonces, pues ella pues puso así como un pie de página o eso y no lo publicó. ¿Y qué hizo Harlow Shapley? 4 años después lo publicó él y a Cecilia Payne la puso en un pie de página, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos no se llevó el Nobel. La siguiente señora que no se llevó un Nobel, pero ese Nobel tampoco se lo llevó nadie, es Vera Rubin, que es quizás mi científica favorita. Vera Rubin fue la primera graduada en astrofísica de la universidad de la que se graduó. Luego quiso meterse en un posgrado de otra universidad, pero le dijeron que no, porque no aceptaban a mujeres. Hello, siglo XX, no aceptando a mujeres. Bueno, luego pues se metió en otra universidad, hizo el posgrado, todas estas cosas, y luego cuando ya estaba en plan investigando de verdad, sus investigaciones, que eran de astrofísica, quería ir a un telescopio a investigar. Y le dijeron, no, es que aquí tampoco aceptamos mujeres. Y ella dijo, ¿de qué vais? Entonces se coló por la noche. Y cuando ya por fin le dejaron investigar en ese telescopio, vio que el baño, no había baño de tías.
y dijo, ¿de qué vais? Entonces recortó una falda de cartulina y la pegó en el muñequito del baño para que hubiera baño de tías. Esto es verídico. Aparte de ser la hostia esta señora, descubrió una cosa súper importante, ¿vale? Esta señora descubrió la primera evidencia real y comprobada de la materia oscura. Esto es muy guay, ¿vale? Las galaxias, que están ahí en el universo, girando, son bastante guays. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Vale. Vale, están las galaxias, ¿no? Vosotros tenéis en mente una imagen de una galaxia, espero que la tengáis en mente porque no la vais a ver, entonces bueno. Sí, como una ensaimada, perfecto. Una ensaimada giratoria. Entonces, pero no es una cosa, o sea, no están, las estrellas que forman una galaxia no están unidas las unas a las otras, ¿no? Entonces no tendría por qué girar todo a la vez, que es lo que ocurre. Imaginaos, ¿vale? Un plato de espaguetis. Si tú tienes un plato de espaguetis, pones un tenedor en el centro y giras el tenedor, la parte que está pegada al tenedor gira a la misma velocidad que el tenedor, pero los espaguetis que están como en los extremos giran mucho más despacio porque no son rígidos, ¿no? ¿Sí? Vale. Esto es más o menos lo que tendría que pasar en las galaxias. Casi todo lo que pesa de verdad en las galaxias está en el centro. Entonces el centro está ahí girando súper rápido y las otras cosas tendrían que como que girar un poco más lento, ¿no? Pues no. Esto se sabe también con la espectroscopía y con el efecto Doppler, que significa más o menos que si tú tienes una cosa que emite luz, o sea, si yo estiro así una linterna, vosotros la vais a ver un poco más azul, y si la tiro hacia allá, la vais a ver un poco más roja. Entonces, si tú tienes una galaxia que está girando así, esta parte la vais a ver un poco más roja y esta parte la vais a ver un poco más azul. Entonces, si lo del centro girase mucho más rápido, tendría que ser súper azul y súper rojo, y lo de los extremos que gira más despacio tendría que ser un poco azul y un poco rojo. Y entonces Vera Rubin investigaba esto y descubrió que era todo súper azul y todo súper rojo. Entonces estaba todo girando a la misma velocidad, como si en vez de girar el plato de espaguetis con el tenedor así, estuvieras girando el plato entero todo a la vez. Es decir, era un poco como si las galaxias estuvieran inmersas en algo que no pudiéramos ver, porque estaba girando todo a la vez, a pesar de estar separados. O sea, son estrellas, que además las estrellas están súper lejos entre sí. Entonces, no entendíamos muy bien esto, seguimos sin entenderlo, pero el hecho es que las galaxias giran como si estuvieran inmersas en algo. Y ese algo, como que ya se había atisbado un poco anteriormente, pero sin pruebas realmente importantes, o sea, no importantes, sino sin pruebas realmente buenas, pues Vera Rubin las comprobó de verdad y vio que que ahí tenía que haber algo y no sabíamos qué era. Y no solo eso, sino que calculó cuánto tendría que pesar ese algo y era el 85% de lo que hay, o sea, de la materia, del universo, el 85% tenía que ser oscuro o invisible y el 15% eran las estrellitas que veíamos por la noche. Todavía no sabemos qué pasa. Esto es una cosa muy guay. Yo espero que lo descubramos cuando yo esté viva todavía y además espero que lo descubra una mujer. Y que le den el Nobel. No sabemos qué es. O sea, la mayor parte de lo que existe en el universo no tenemos, pero ni idea de lo que podría ser. Podría ser que hemos hecho mal los cálculos y que en realidad la materia nosotros no sabemos cómo funciona realmente y lo hemos hecho todo fatal y en realidad no hay materia oscura, o podría ser que sean unas partículas invisibles que no interaccionan de ninguna manera que nosotros conozcamos. Y no sabemos cuál de las dos cosas es. Y me parece súper guay. Me parecería más guay saber lo que son, ¿vale? Pero también es guay no saberlo. Pero bueno, a ver, en resumen, volviendo al asunto de las mujeres, a todas estas mujeres de las que os he hablado hoy, les podrían haber dado un Nobel. O sea, no habría habido ningún problema, nadie se habría quejado. Y no se lo dieron. Y yo, a ver, no os voy a decir, o sea, no soy quien para decir que ellas se lo merecían o que se lo merecían más que los hombres. Lo creo, pero tampoco en plan... Yo qué sé, ¿sabes? Bueno, que se lo podrían haber dado y no se lo dieron, es lo importante. Y que yo espero que esto empiece a mejorar y que haya más Nobeles para mujeres y todo eso. Muchas gracias.